Damas y caballeros, la locura progre está alcanzando nuevos niveles y ahora resulta que están diciendo que los egipcios eran LGBT, es decir, que en el antiguo Egipto habían más de dos géneros, que habían personas no binarias, que algunos fluían entre géneros, un sinfín de locuras y ridiculeces que vamos a desmentir aquí. Pero primero vamos a ver este video que es una completa y absoluta locura, es un delirio total y posteriormente vamos a reaccionar punto por punto a este desastre. ¡Atentos! En el antiguo Egipto reconocían más de dos géneros. Sí, ya estaba esperando un comentario así. Muchas culturas ancestrales reconocían más de dos géneros. Y Egipto no fue la excepción, de hecho hay algunos personajes que se siguen estudiando. Por ejemplo, Hatshepsut, una persona que fue reina faraón que pidió que se representara con ciertas características más cargado a lo masculino en esa época. De hecho, en sus representaciones artísticas, las esculturas, etcétera, pedía que se representara con ciertas características masculinas y pues termina viéndose también bastante andrógina. Mucha banda que estudia el antiguo Egipto sigue debatiendo si en realidad era incluso una persona de un tercer género o que más bien fluía entre géneros, porque justamente cuando se representaba en público era cuando tenía esta expresión y este género un poco más masculino. Y ahorita vamos a entender por qué, ya que evidentemente no es tan falso lo que está diciendo, pero está manipulándolo a su conveniencia para hacerlo parecer que todas estas personas eran LGBT cuando no es así. Ahorita vamos a entender por qué esta persona se comportaba de manera masculina, que era una mujer, que se comportaba como si fuera un hombre cuando estaba ante el público. Hay una razón, hay un motivo muy importante y no tiene absolutamente nada que ver con su delirio. Pero bueno, continuamos. Pero de que rompió el molde de su género asignado al nacer, eso es totalmente cierto. Un segundo ejemplo es Akenatón, una persona que dijo, no manchen, hay un solo Dios y se personifica en mí, pues era algo esperable de la gente que gobernaba en esa época. Pero ese Dios no tiene género, no es ni hombre ni mujer, entonces yo tampoco soy ni hombre ni mujer. Igual en sus representaciones pidió que tuviera características más andróginas. Y dirán, esto era muy raro en el antiguo Egipto. En realidad no. En realidad esto era más común de lo que parecía, es decir, tener ciertas características ambiguas, andróginas o del otro género que ahora entenderíamos así. Pero no, de hecho, solamente son dos ejemplos aquí. Hay varios estudios que nos demuestran que realmente comprendían el género de una forma más compleja que ahora. Y por supuesto reconocían que había más además de lo masculino y lo femenino, lo hombre y lo mujer. Te dejo las fuentes si gustas checarlas. Ay, no nos interesa de esas fuentes, obviamente ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Pero bueno, ahora, hay un detalle muy interesante y es básicamente eso, cómo estos progres se las ingenian para manipular todo e incluso terminar concluyendo que los egipcios comprendían muchísimo mejor el género y la sexualidad que nosotros en la actualidad. O sea, ¿son conscientes de la locura que está diciendo este individuo? Y sí, vamos a ver punto por punto y vamos a hablar de los personajes que él menciona, porque resulta que evidentemente no nos íbamos a quedar de brazos cruzados, chicos. Obviamente nosotros íbamos a buscar todo esto y aquí tenemos algunas cosas como este personaje de aquí que él menciona y supuestamente es la primera persona trans de la historia, pero vamos a comprender por qué se dice que fue la primera persona trans e incluso también aquí tenemos muchas más cositas raras. Pero bueno, chicos, atención porque vamos a flipar todos juntos. En el antiguo Egipto reconocían más de dos géneros. Sí, ya estaba esperando un comentario así. Muchas culturas ancestrales reconocían más de dos géneros. Y Egipto no fue la excepción, de hecho hay algunos personajes que se siguen estudiando. Por ejemplo, Hatshepsut. Ok, comenzamos con este, Hatshepsut, ¿va? Pero vamos a ver lo que esta persona nos indica y van a flipar. Una persona que fue reina faraón que pidió que se representara con ciertas características más cargado a lo masculino en esa época. Ok, nos está diciendo que fue una reina faraón, pero que pedía ser representada de forma masculina y que se expresaba de forma masculina en esa época. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? Vamos a ver algo que esta persona omite de forma conveniente. Aquí mismo nos dicen, Hatshepsut era hija de Tutmosis, primero, tercer faraón de la dinastía. Vale, ok. Nos comentan aquí una cosa. La unión concebió a varios hijos, pero aparentemente solo sobrevivieron Hatshepsut y su hermana. Sin embargo, su padre logró tener otro hijo con alguna concubina, el cual se llamaría Tutmosis II y que se convertiría en el esposo de Hatshepsut. Sí,
de su hermana o de su media hermana. Ok, ambos medios hermanos se casarían y comenzarían el reinado. Ok, Tutmosis era el hombre, Hatshepsut era la mujer. Sin embargo, algo ocurrió. Y es que aquí nos comentan lo siguiente. Miren, Tutmosis moriría. El hombre muere y no había descendencia. Por lo tanto, la mujer tuvo que tomar el control total del reino. O sea, se convirtió en la reina regente, ¿va? Entonces ella fue la que gobernó por completo. Ella era la figura de autoridad. Pero ¿cuál es el problema? Que evidentemente era una mujer y debía verse de forma autoritaria, de forma masculina, de forma imponente, porque debía imponer respeto ante el resto de la sociedad. Por lo tanto, esta persona se comportaba de forma femenina en su privacidad, ¿no? Se comportaba de forma normal, como solía hacer en su vida privada, pero cuando salía frente al público, frente al pueblo, se comportaba de forma más imponente y masculina, porque necesitaba dar esa figura de autoridad. Es básicamente por eso fue que ocurrió. Sin embargo, aquí ya nos dicen que era transexual, que fluía entre géneros. Eso es el motivo por el cual fluía entre géneros. Entonces, ya empiezan a entender. Esto es lo que este individuo no comenta. Es algo que esta persona omite a su conveniencia. Ya sabemos por qué, obviamente, pero vale, vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo. La época. De hecho, en sus representaciones artísticas, las esculturas, etcétera, pedía que se representara con ciertas características masculinas y pues termina viéndose también bastante andrógine. Sí, pero ya sabemos por qué. Andrógine dice. Pero vale, ya sabemos por qué. Ya sabemos el motivo. Hay una explicación y no es de que fluía entre géneros o de que se veía como si fuera un hombre. No, esta misma mujer estuvo casada con su medio hermano. Pero su medio hermano murió. El rey murió. No había descendencia. Ella tenía que tomar el control. Debía ponerse los pantalones, carajo. Entonces, evidentemente, por eso es que tenía y adquirió ese comportamiento. ¿Ya? Tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, continuamos. Mucha banda que estudia el antiguo Egipto sigue debatiendo si en realidad era incluso una persona de un tercer género o que más bien fluía entre géneros. ¿Tercer género es una locura? Lo de fluir entre géneros es también, obviamente, es una estupidez. Pero bueno, ya entendemos el por qué. El por qué dicen eso, que fluía entre géneros. Porque justamente cuando se representaba en público era cuando tenía esta expresión y este género un poco más masculino. ¿Ya lo empiezan a entender? Pero lo omite. ¿Por qué no lo explica? ¿Por qué ustedes creen que esta persona no lo explica? ¿Creen que lo sabe? A ver, quizás no lo sabe. Pero yo me atrevería a decir a que sí lo sabe. Sí que lo sabe, sí que es consciente, pero lo omite a conveniencia para tratar de vender este relato de que en el antiguo Egipto comprendían el tercer género y todo ese tipo de cosas. Pero bueno. Pero de que rompió el molde de su género asignado al nacer, eso es totalmente cierto. Un segundo ejemplo es Akenatón. Una persona que dijo, no manchen, hay un solo Dios y se personifica en mí, pues era algo esperable de la gente que gobernaba en esa época. Pero ese Dios no tiene género, no es ni hombre ni mujer, entonces yo tampoco soy ni hombre ni mujer. Igual en sus representaciones pidió que tuviera características más andróginas. No. Ahorita vamos a entender qué fue lo que ocurrió. Básicamente esta persona tuvo problemas al nacer, ¿sí? Por eso es que se veía de esa forma. Atentos con lo siguiente. Resulta que Akenatón sufrió un problema conocido como la endogamia o el apareamiento entre individuos aparentados. Es decir, ¿qué hacen el delicioso entre familiares? Todos entre hermanos hacían el delicioso y tenían hijos, ¿sí? Tal como lo oyen, el hermano con la hermana hacían el sin respeto y salía un hijo. Y así durante generaciones y generaciones y generaciones para conservar la pureza. Así es como ellos se comportaban en aquella época. Pero esto evidentemente trae problemas, al punto que hay una cosa que esta persona no dice. Akenatón fue el padre de Tutankamón. Y Tutankamón murió a los 19 años, murió muy joven. Y la pregunta es, ¿por qué? Básicamente porque fue fruto de una relación entre hermanos que le causó enfermedades y malformaciones. Exactamente lo mismo era con Akenatón, por eso es que tenía esa figura tan andrógina que dice este progre, ¿no? Es precisamente por eso.
Pero bueno, ya no los vende como si fuera parte de su no binario, de su esto, de su aquello, de su género fluido, cuando en realidad la explicación es esta, que entre familiares hacían el sin respeto. Incluso aquí no los dicen. Sobre todo si se prolonga durante generaciones, como la pérdida de aptitud biológica o fitness. Es la llamada depresión endogámica. Ok, entonces esto es algo muy negativo, obviamente, es algo que no se debería hacer bajo ninguna circunstancia, no solamente porque a nivel social es malo, sino a nivel biológico y reproductivo también lo es. No es lo correcto que tú hagas el delicioso con tu hermana o con tu prima, y mucho menos que tengas hijos de esa relación. Es mucho peor todavía. Las posibilidades de que la situación salga mal son enormes. Y si no, pregúntenle a Tutankamón. O si no, incluso pregúntenle al queridísimo Akenatón, ¿no? Que es, pues básicamente esta persona, que este tipo aquí, feliz de la vida. Feliz, aquí miren su sonrisa aquí como que diciendo, descubrí el mundo, mencionando a esta persona. Cuando en realidad sufría de endogamia. Pero bueno, chicos, esta es la explicación. Ya empiezan a ver cómo los progres se inventan sus delirios, manipulan la historia a su conveniencia para tratar de explicar sus locuras. Y esto lo hacen con todo, con absolutamente todo. Nos los intentaron vender con Hatshepsut, diciendo que era trans y que tenía género fluido, cuando en realidad simplemente era una mujer que se veía masculina o se comportaba de forma masculina ante la sociedad para imponer respeto. Esa era la explicación. Y nos intentaron vender que Akenatón era andrógino, ¿no? Y cosas así, cuando en realidad lo único es que sufría de endogamia. Porque todos sus familiares, incluso él, hacía delicioso con su hermana. Así de simple, no hay más. Pero bueno, chicos, a ver qué opinan. Progres siendo progres, un día más en la oficina. Y bueno, los egipcios super LGBT. Voy a hacer una miniatura loca con egipcios, no sé, bailando las pirámides de Egipto y banderas LGBT. Una locura así. Chicos, muchísimas gracias. Y oigan, espero que estén disfrutando de Astroturbo, este nuevo canal que lo estamos reactivando con este tipo de videos que yo sé que seguramente les encantarán. ¡Hasta la vista, baby!